Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes. Hoy vamos a tocar un tema, o sea, más que nada cuando nosotros nos ponemos a meditar sobre la vida y sobre lo que somos y qué estamos haciendo con nuestras vidas, terminamos pensando en Dios, creamos o no creamos. Y en ese momento, mientras más cerca queremos estar de Dios, nos vamos pensando, este, ¿cuánto quiere Dios de mí? ¿Cuánto necesita Dios de mí? La respuesta es simple. Dios no necesita nada. Los que no necesitamos a Dios somos nosotros. Somos nosotros que necesitamos a Dios. Cuando entendemos que nosotros necesitamos a Dios, decimos cuando en los momentos de nuestra vida pensamos, necesito acercarme a Dios. Pero sin darnos cuenta estamos tan pegados a nuestras costumbres del mundo, a nuestras cosas materiales, hasta por el trabajo, la familia. Decimos una frase muy común y parece una frase que lo hacemos como para darnos aliento. Decimos, le voy a dedicar un tiempo a Dios. Y eso me recuerda, como ahora que hacía el tema, cuando uno estaba en la escuela y teníamos un horario para cada curso, matemática, historia, y después venía el recreo y después continuábamos las clases. Entonces, había un momento en que la clase que iba antes del recreo nos cogía el recreo y muchas veces no salíamos al recreo y nos perdíamos el recreo y seguíamos de frente, seguíamos estudiando. Algo así es lo que nos pasa cuando nosotros decimos, le voy a dar un tiempo a Dios. Y a veces no nos da tiempo de darle ese tiempo a Dios. Y con esa frasecita nos vamos autoengañando y diciendo que sí le estamos dando tiempo a Dios, cuando solamente es de la boca para afuera. Y eso nos adormece la fe. Y llega un momento en que deseamos tanto seguir a Dios, pero no ceder en nuestros tiempos, en los tiempos que dedicamos a las cosas del día a día, que optamos por ponernos a escuchar las filosofías, los pensamientos de la gente de otras religiones, nos ponemos a observar y con eso nos conformamos. Tomamos lo que supuestamente está bien, lo que está mal lo desechamos y somos nosotros los que vamos creando nuestra propia forma de vivir, por decirlo de alguna manera. El Papa Francisco dijo una frase muy bonita, eso fue el año pasado creo, a principio del año pasado él dijo, no licúen la fe. No digo, esto me gustó del budismo, esto me gustó del confucianismo, esto me gustó de los hindú, esto me gustó de los africanos, esto me gustó de Confucio, esto me gusta de la iglesia, esto no me gusta, esto sí, y creamos nuestra propia fe y nos la bebemos y pensamos que estamos bien. Entonces, lo hacemos porque no tenemos tiempo para dedicarle a Dios y preferimos crearnos algo que se acomode a nuestro horario. Y por eso esa frase de decir, voy a dedicarle un tiempo a Dios. Creo que se lo merece. Creo que Dios merece un tiempo y yo no se lo he dado. Cuando llegue de trabajar voy a orar. Cuando llegue de trabajar voy a leer la Biblia. Cuando llegue no hacemos ni una ni otra cosa. Y pensamos, mañana será. Como un cómico que decía, el otro año será. El otro año será. Y así estamos constantemente recibiendo las oportunidades que Dios nos da para comenzar de nuevo y las dejamos de lado porque decimos, para la otra será.
Uy, que no fui a misa el domingo. El otro domingo voy. Ay, pero el otro domingo voy a la playa. El otro domingo. Y estamos así, así dando vueltas y vueltas. Y ese famoso tiempo que le queremos dedicar a Dios nunca se da. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque lo poco se vuelve nada. Entonces uno siempre tiene que dar todo a Dios. Y eso incluye tu vida. Eso incluye tu familia. Si tú lo haces mirando a Dios, todo lo que tú haces, las cosas distintas. Porque gira en torno a Dios. No Dios tiene que estar no tu trabajo girando sobre Dios. O sea, primero el trabajo, primero la familia. Dios es como una luz que va a alumbrar toda tu vida y puede hacer que todo lo que tú hagas sea un 100% de tiempo para Dios. Pero para eso hay otras cosas que tienes que hacer. No es únicamente decir, amén hermano, ¿cómo estás? No es únicamente decir, yo creo en Dios. Entonces, la palabra de Dios, si nosotros buscamos, en ninguna parte dice, hay que dedicarle un tiempito a Dios. Dale un tiempo de tu vida a Dios. No dice por ninguna parte eso. Y no lo vamos a descubrir porque no observamos. Nos conformamos con lo que se ve, con lo que se publica, que muchas veces nos ayuda, pero nos adormece a la vez porque no vamos por más. Conversaba con una persona hoy, por las redes, que me quería hablar del séptimo día, del sábado. Y yo le decía, estar intercambiando mensajes de texto, que que copio la cita bíblica y te la mando, y tú me mandas, eso es perder el tiempo porque tú no lo vas a leer, y cuando yo te responda lo que tú me mandaste, tampoco lo vas a leer. Y yo les digo, mejor hacemos una videollamada y tocamos el tema. Me da vuelta, me dice que no, me dice, aunque sea, mándame una, para yo saber. Entonces, eso se llama conformismo. Porque con una cita tú no vas a alimentar tu fe. La Biblia entera te alimenta la fe. Entonces se sabe que esa persona no es sincera. Entonces evité más dar vueltas en un asunto que ya había aclarado. Y continúo, porque hay que continuar. Porque las personas que no quieren tocar la palabra de Dios y se dan vueltas con pensamientos, ideologías, estudios fuera de lo que Dios te enseña, es perder el tiempo. Entonces uno tiene que evitar eso, que complots internacionales, cosas que la gente a veces está en parte de la Biblia, pero nunca han mirado la Biblia y prefieren escuchar a gente que interpreta las cosas a su propia manera y se terminan asustados y dándolo por hecho. Ah, sí, eso está en la Biblia, pero nunca han abierto la Biblia. Por eso, el tiempo de Dios es nuestra vida entera, para estar con Dios. Yo quiero leerles lo que dice el Salmo 1, de los versículos 2 al 4. Dice lo siguiente, dice, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay que meditar la palabra de Dios, pero para meditar la palabra de Dios hay que leerla. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. O sea, el que cree que con leer basta, uno tiene que tener la paciencia de ver la palabra de Dios constantemente y tú verás pronto ese fruto como árbol plantado junto a corriente de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se cae y todo lo que hace prospera, pero prospera para Dios, en las cosas de Dios. Lo que viene de materiales es una añadidura que te da Dios, pero la prosperidad es la prosperidad que tienes en el alma. No así los malos, que son como el tano que arrebata el viento. Esos son los que no meditan la palabra de Dios. O sea, hay que leerla y hay que meditarla. Josué, en el capítulo 1, versículo del 8 al 9, dice lo siguiente.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Normalmente la gente que da la espalda a Dios piensa que Dios le da la espalda a ellos. No, Dios siempre está ahí esperando que tú vuelvas a mirar, que salgas de tu orgullo, que salgas de tu miedo de afectar tus errores y darte cuenta que Él sigue ahí esperándote. Filipenses 4:8 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita. Proverbios 6:6 dice: a la hormiga, perezoso observa sus caminos y sé sabio. La hormiga, hay que solamente mirar la hormiga y ya, lo que representa una hormiga en la filosofía de cara a lo que el hombre es. Salmos 119, versículo 148. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar tu palabra. Segunda de Timoteo 2:7 dice: considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Por eso, eso es lo que dice: considera todo lo que Dios te está diciendo. Medita tu palabra, medita la ley, sé como la hormiga, no te rindas, no desfallezcas. Y todo eso es para que llegues al entendimiento. Ahí es donde vamos a ver, pero ¿entendimiento de qué? Acá hay una historia que nos relata el Evangelio de San Lucas, que particularmente a mí me gusta mucho, me atrae mucho y me da mucho que meditar cada vez que la leo. Deben recordar al endemoniado, que Jesús le expulsa a los demonios. Pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, porque una cosa es saber la historia y una cosa es saber cómo la cuenta el Evangelio, que es diferente, es distinto. Que tú te sepas la historia a que tú sepas puntualmente lo que dice el Evangelio y cada cosa que te está queriendo decir el Evangelio. Dice Lucas, vamos a leer primero el versículo 22 de Lucas 8, que dice: sucedió que cierto día subió una barca con sus discípulos que eran 12, que simboliza la iglesia. La barca simboliza la iglesia. Y le dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Cuando dice normalmente el Evangelio, pasemos a la otra orilla del lago, quiere decir que va a dar una enseñanza para la vida eterna, para lo espiritual. Y se hicieron a la mar. Y en la mar, recordemos que el viento sopló, hubo viento y los discípulos tuvieron miedo y se acercaron a Jesús, que aparentemente dormía, y al despertar Jesús disipó el viento y las olas que estaban moviéndose. Les recomiendo que lean todo, porque, como les digo, hay para leer. Hay cosas que tú puedes ir aprendiendo, meditando cada cosa que se dice en el Evangelio con respecto a cuando Dios reprende al viento y a las aguas. Y luego pasamos al versículo 26, que dice: arribando a la región de los Gerasenos, que está frente a Galilea, al saltar a tierra, vino de la ciudad a su encuentro un hombre poseído por demonios, y que hacía mucho tiempo que no llevaba vestido ni moraba en una casa, sino en los sepulcros. Aquí podemos reparar en algo muy interesante. Dice que estaba endemoniado y vivía principalmente en los sepulcros. No es literal, si vamos, como estamos en un plano espiritual, ya no se está refiriendo literalmente
aunque esa historia es real, no va literalmente al sepulcro, va literalmente a los lugares donde sabemos que hay muerte, donde vive gente que está muerta en vida porque no conoce a Cristo. Una cantina emborrachándose, un bar, un centro que venden cosas que no son correctas, un sitio donde se burlan de la gente, o un sitio que tiene lejos de burlándote de Dios. Eso es como estar en el sepulcro y ahí es donde vives. Y esos demonios son los que te tienen atormentado, el odio, la avaricia, la envidia, y que son el alcoholismo, las drogas, y tantas cosas que son demonios que te tienen entre sepulcros. Dice, al ver a Jesús, cayó ante él gritando con gran voz, ¿qué tengo yo contra ti, hijo de Dios Altísimo? Te suplico que no nos atormentes. Normalmente sucede que cuando te tocan eso y te dicen, mira, lo digo por experiencia, te dicen, mira, eso no está bien, eso tú estás mal. ¿Y cómo respondemos nosotros? ¿A ti qué te importa? Ese no es tu vida. ¿Por qué tú me juzgas? Usando una mala expresión, porque eso no es juzgar, eso es decirte que algo está mal. Porque nadie te está mandando al infierno ni a la cárcel, solamente te dice, estás mal. Pero nosotros nos defendemos, los demonios se defienden, porque no quieren ser expulsados de nuestras vidas. Ellos quieren destruirnos y mantenernos en ese sepulcro y para que estemos muertos por siempre. Ahora déjenme pasar del 28 al 33, al versículo 33. Sabemos que en el proceso Jesús interroga a los demonios, los expulsa y los cerdos caen al mar y hubo un conflicto con los pobladores por eso. Pueden leerlo, está en Lucas 8, pueden leer el versículo 22, que es donde comienza lo que estamos leyendo ahora. Entonces, Lucas 8:33 dice lo siguiente, salieron los demonios de aquel hombre y entraron en los puercos, y la piedra se arrojó al lago de lo alto del precipicio y se ahogaron. Viendo los porqueros lo que había pasado, huyeron y contaron por la ciudad y por las aldeas. Salieron pues a ver lo que había ocurrido y llegaron donde Jesús. Encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, a los pies de Jesús, y se llenaron de temor. Porque normalmente cuando la gente que supuestamente cree que está viviendo bien porque no tiene ese tipo de demonios, que pueden tener otro tipo, no pueden aceptar que una persona que vivía entre muertos se levante y tenga entendimiento, que se haya dado cuenta de su error. Entonces la gente se asusta y no cree, y ya sabemos lo que pasa con cada persona que da un paso de fe y busca de Dios con más entusiasmo. Entonces, los que lo habían visto le contaron cómo había salvado al endemoniado. Entonces toda la gente del país de los granjeros le rogaron que se alejaran de ellos, porque porque estaban poseídos de un gran temor. Él, subiendo a la barca, regresó. El hombre de quien había demonios le pedía estar con él, pero le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Y fue por toda la ciudad proclamando todo lo que Jesús había hecho con él. Fue donde su vecino, fue donde su familia, su primo, y les empezó a contar lo que había pasado. Entonces, vemos que son pasos que se va dando. Aquí vamos a encontrar una persona que se va a entregar a Dios porque quiere seguir a Dios, y Dios le da una misión. Y él la hace. Y ahí vamos girando un poquito sobre este asunto de estar al 100% con Dios. Incluye muchas cosas. Porque dice, un tiempo para Dios, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué un tiempo para Dios? ¿Para qué? Para que me bendiga y esto.
y que me dé las cosas que me prometió. No, Dios dio cosas para que tú tengas lo que Él te prometió. Es como cuando tú vas a hacer tramitar una visa, vamos a poner a Estados Unidos. Ya nadie quiere ir para allá, pero antes sí, en mi tiempo sí. Entonces, tú hacías hasta lo imposible por conseguir las cosas que te pedían. Hacías el esfuerzo sobrehumano, si tenías que trabajar, estudiar a la vez y después hacer otro trabajo para conseguir el dinero y saber inglés, tú lo hacías el esfuerzo, a veces te agotabas, no comías, no dormías, por conseguir esa promesa de esa visa. Entonces Dios nos tiene esa visa, en futbolista, para ir al cielo. Pero nos dio unos cuantos requisitos que hay que cumplir, que parecen difíciles cuando solamente le damos un momentito para Dios. Ahí sí tú no vas a saber los requisitos, pero si tú miras el manual, vas a ver los requisitos, que es la Biblia. Entre los requisitos que tenemos, los que creemos en la palabra de Dios, está primero el bautismo, que son los sacramentos. El bautismo, desde que nosotros nacemos, nos bautizan, porque esa es la promesa para que nosotros pertenezcamos al reino de los cielos, seamos profetas, seamos sacerdotes y seamos todo. Luego tenemos la confirmación de nuestra fe, que vamos creciendo y vamos conociendo nuestra fe, la fe que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, confirmando nuestra fe. Luego viene la comunión, que es la fracción del pan. Luego viene, cuando nosotros entendemos todo esto y tenemos la fuerza que tiene Dios, llegamos a la confesión o a la penitencia. Entonces, luego viene la unción de los enfermos, las órdenes de los sacerdotes y el matrimonio, que es la forma como Dios nos protege del pecado de la fornicación. Entonces, yo quiero ir, entre todas estas, sabemos que Satanás los ataca a las 7. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que te den visa. Ese es el ejemplo. Satanás no quiere que te den visa. Y uno de los requisitos que tenemos es el perdón. El perdón que Dios nos ha regalado. Que está ahí el regalo, pero no hemos ido a buscarlo todavía. Una cosa que el regalo esté ahí y otra cosa que tú hayas ido a buscarlo. Y para eso tenemos la confesión. Yo me quedé un rato con una imagen de la película que estaba viendo allí de la vida pública de Jesús. Y cuando comienza, me salió esta imagen que le voy a leer lo que dice. Dice Juan 3 del 16 al 17. Dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea, no muera, sino que tenga vida eterna, o sea, que no muera, o sea, que no siga viviendo entre sepulcros, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La gente dice, no, que Dios va a venir a destruir el mundo, y asustando a la gente. ¿Para qué? Para que las ovejas se dispersen y los lobos puedan atrapar a las ovejas que están desorientadas, sino para que a través de él fuera salvo. Entonces, ¿cómo es salvo? Dios se sacrificó, Cristo se sacrificó para que seamos salvos, pero ¿cómo? Vamos a comenzar con Primera de Juan, capítulo 1, que dice lo siguiente: y este es el mensaje que hemos oído de él, Cristo. Comunicamos. Dios es la luz, en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y caminamos entre tinieblas, o sea que estamos entre sepulcros, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz como él mismo está en la luz, estamos en comunión con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Normalmente las personas que atrapan a las ovejas que se han descarriado cuando las asustan, te muestran esta parte y dicen: la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Y eso es verdad. La sangre de Jesús nos purificó con su sacrificio de todos los pecados. Pero la pregunta es, ¿cómo? Porque continúa. Dice, si decimos pecados, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados,
fiel y justo es Él para perdonar los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos, no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está con nosotros. Recordemos Juan 14:6, uno de los versículos que más se regan por todo lo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿La verdad cuál es? Para ir escudriñando lo que dice Cristo. La verdad de Cristo es que el que no le cree a su palabra no será purificado de sus pecados, ¿verdad? Y hay toda injusticia en él. Entonces, vamos a ver primero cuál es la palabra de verdad de Cristo. Juan 20, del versículo 21 al 23. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Y luego dice, ¿a qué lo envió el Padre? Primero la pregunta sería, ¿pero a qué lo envió el Padre? A salvarnos, sí. Pero vamos a ver si Jesús dice, el Padre me envió a salvarlos. Vamos a ver qué dice exactamente Jesús. Dicho esto, sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Como dice Juan 1, primera de Juan 1 en el versículo 9, dice, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Como dice aquí, a quien perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no, les quedarán sin perdonar. Y luego dice, si recordamos el versículo 10 de 1 Juan 1, dice, si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso. O sea, le decimos que no necesitamos perdón. Entonces, aquí estamos viendo claramente cómo es una de las formas en que se ve cómo Cristo nos lava con su sangre, como es la frase muy conocida. Cristo me lava con mi sangre. Claro, Cristo te lava con su sangre, pero te dice, confiésate. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 5. Dice, escuchen esta Corintios 5 porque es muy interesante lo que dice Corintios 5. Valga la redundancia. Y todo proviene de Dios. Todo, dice, todo proviene de Dios. Que nos reconcilió consigo, o sea, Dios. ¿Por medio de quién? Dice, que nos reconcilió consigo por Cristo. O sea, no. El ministerio de la reconciliación. Yo recuerdo que cuando hablé de reconciliación dijeron, no, pero eso no quiere decir el perdón de los pecados. No. Cuando uno se reconcilia es porque se perdonan mutuamente. Cuando peleas con tu esposo, con tu esposa, y llega alguien y te reconcilia, tú lo perdonas y él te perdona y continúan juntos. Eso es reconciliación. Después, primero tiene que haber perdón para haber reconciliación. Entonces dice Pablo a los Corintios, que nos dice, y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Recordemos lo último que leímos de Juan 20:23, a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no les quedará sin perdonar. Entonces continúo y luego sigue diciendo Pablo, somos pues embajadores de Cristo o ministros de Cristo, porque ¿qué hace el ministro? El ministro administra lo que se le entrega, porque lo que un ministro entrega a los demás no es de él. El gobierno le entrega algo al Ministerio de Salud, las medicinas, y el Ministerio de Salud administra medicinas. El de alimento, le dan los alimentos y ellos se encarga de repartir los alimentos. Entonces dice, somos pues embajadores de Cristo, que si Dios, como si Dios, o sea, no Dios, como si Dios exhortara por medio de nosotros, o sea, por medio de los ministros. En nombre de Cristo, hay gente que dice, no, que nadie representa a Cristo, Cristo no tiene representantes, y esa es una frase que dice, en nombre de Cristo, dice Pablo en 2 Timoteo 5, en el versículo 20, si somos pues embajadores de Cristo,
como si Dios exhortara por medio de nosotros, los exhortara en medio de nosotros, en nombre de Cristo, os suplicamos, reconcíliense con Dios. Entonces, nos dice, otras traducciones que son, va más en el contexto de lo que se está leyendo, dicen, déjense reconciliar con Dios, porque el que reconcilia es el ministro, que fue delegado por Cristo. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por vosotros, para que vinieseis a hacer justicia de Dios en él. Cuando uno muestra esto, automáticamente, porque es ¿cómo es la palabra? Es predecible la respuesta cuando uno lee estos versículos. Perdón. Normalmente nos responden para atacar, que no es así, cuando está claro que sí. Salmo 32, versículos 4 y 5, que dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, la traducción es, mi pecado te confesé, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Con esto, normalmente te quieren decir que hay que confesarse ante Dios, solamente. A pesar de que Cristo dice, aquí no te perdonan los pecados que eran perdonados, y Pablo dice, nosotros somos los ministros de la reconciliación, y vengan para que Dios los pueda perdonar, pero vengan a nosotros. A pesar de eso, usando esta cita, lógicamente, manejada, dicen que no, que hay que confesarse solamente con Dios. Y es correcto en parte. ¿Por qué? Porque el que perdona no es el ministro. Los alimentos que le entregaron para entregar no eran del ministro, eran vamos a poner, de la presidencia. El perdón de los pecados no eran de los apóstoles, era de Cristo. Entonces, Él se lo entregó. Pero entonces, ¿quién le entregó los alimentos? ¿Los apóstoles o Cristo? Fue Cristo, porque Pablo dice, como si por medio de mí los exhortara. Entonces, cuando leen esta cita, que es cuando esta lo escribe el rey David, porque él tenía un pecado muy grande, que se había metido con una mujer casada, y no solamente eso, para poderse casar con ella, arregló todo para que mataran al esposo de esta mujer. Y él pensaba que estaba bien, hasta que vino uno de los profetas y le hizo ver de que estaba en pecado. Y es por eso que él acudió, como estaba escrito en la ley del Antiguo Testamento, a que Dios le perdone sus pecados. Pero ¿cómo perdonaba a Dios? ¿Era diferente a cómo se perdona ahora? Vamos a verlo. Si vemos Levítico 5, Deme un segundo. Si vemos Levítico 5, vamos a leer primero el versículo 5 y 6. Pueden leer todo el versículo 5 de Levítico y no hay forma de decir algo fuera de lo que dice aquí, porque está tan claro como el agua. Este es como a la otra orilla. Después de que Cristo resucita a la otra orilla, ya todo lo que era carnal, que era con animales, que era con golpe de pecho, que era con visible, pasa a ser invisible, porque todo es en el espíritu. Pero vamos a observar, dice Levíticos 5, vamos a leer primero el versículo 5 y el versículo 6. Dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Está diciendo Dios cómo tiene que hacer para que se le perdonen los pecados en el Antiguo Testamento. Dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación, o sea, para ser perdonado, expiación es ser perdonado, traerá a Dios, acá dice Jehová, pero yo digo Dios, porque, bueno, ese es otro tema.
porque su expiación traerá a Dios por su pecado, traerá a Dios por su pecado que cometió. Una hembra de los rebaños, un cordero o una cabra como ofrenda de expiación, o sea, como referencia de perdón de pecados. Eso es lo que significa expiación. Y el sacerdote le hará la expiación por su pecado. Entonces el sacerdote es el que te entrega el pecado, es el que te entrega el pan, la medicina, que no es de él, es la que le entregó Dios para entregársela. Vamos a pasar del versículo 6 al versículo 11, que dice: mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos. A mí me gustó, yo siempre me preguntaba qué era lo que significaba las 2 tórtolas o 2 palominos en la Biblia. Y en una de las homilías en la parroquia donde estábamos, el padre nos explicó de una manera muy rápida y simple lo que significan las 2 tórtolas. Cuando se presentaban las 2 tórtolas al sacerdote, amarradas ambas, el sacerdote tomaba una y esa la sacrificaba y a la otra la soltaba y era libre. Y nos ponemos a pensar cómo Cristo camina con nosotros hasta la cruz, pero el que se sacrifica es Él y nosotros somos libres. Eso fue algo, me gustó mucho esa teología, que es la teología y la explicación de las 2 tórtolas, entre otras cosas. Luego dice, para continuar: el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación, o sea, para que le perdonen los pecados. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es para perdón de pecados. La traerá pues él al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Dios. Es para perdón de pecados. O sea, acá dice expiación, que es para el perdón de los pecados. Y hará el sacerdote expiación por él. El sacerdote hará expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Entonces, como digo, es la figura. Todo lo que se ve son animales, incienso, fuego. Pero en el Nuevo Testamento ya no hay ni animales. Lo demás puede ser una figura de un fuego, del incienso. Pero todo es espiritual. Todo es con deseo de espiritualidad. Pero vemos algo muy claro. Dice: confesará su pecado. ¿Ante quién? Ante el sacerdote que está ahí. Confesar significa hablar. Ustedes pueden creer que Dios no sabe lo que tú has cometido pecado, que tú le confieses algo cuando Él ya lo sabe todo. Por eso Él dice confiésalo, porque eso tiene que ser, tiene que tener testigos de ese pecado. Ahora la iglesia, antiguamente eso se hacía en medio de la multitud. Hoy lo haces ante un hombre, que dice, como dice Hebreos 5:5, tan pecador como tú. Tan pecador como tú, tal como dice acá el sacerdote, hacía ofrenda por los pecados, por los del sacerdote y por los del pueblo. Lo mismo que se hace ahora. Ahora ya no son animales, porque ahora es la ofrenda de lo que tú le entregas de tu pecado. Eso que tú le entregas para que sea consumido por el fuego de Dios que te perdona. Entonces, nosotros podemos imaginarnos que vamos a entender todo esto si solamente decimos: Dios necesita que yo le dedique un poco de mi tiempo. Yo creo que no. La mejor manera de uno saber de Dios es observando lo que Él está mostrándonos. Eso solamente los pecados. Pero tenemos que ver por qué nos bautizamos. Tenemos que ver por qué tenemos que confirmar la fe. Tenemos que ver por qué necesitamos el cuerpo de Cristo.
que ver, por si no nos vamos a casar, por qué no podemos llegar a la fornicación. Tenemos que saber lo importante que es llegar a la orden sacerdotal y poder ser un ministro de Cristo. Tenemos que saber lo importante que es acercarse al enfermo, como ahora está sucediendo en la iglesia. La iglesia está acercándose a los enfermos, no importa su condición, no importa su estado de salud, a pesar de que le puede costar y le ha costado la vida ya a cientos de servidores. Entonces, todo eso es para tu salvación, pero Satanás no quiere que tú lo sepas. Y como no quiere que tú lo sepas, te va a salir con cuentos. No, confísate ante Dios, que tú no necesitas esto, que tú no necesitas lo otro, que eso no hace falta, que eso es mentira, que eso lo inventó la iglesia. Como esa mujer que se casó hace poco porque es pastora y se casó 2 veces ya. Para justificar su pecado empezó a manipular la Biblia. Y las mujeres felices porque le están manipulando la Biblia como ellas quieren y la aplauden, bravo. Y ella pone su cara de que ella es María Magdalena. Que ella que no viva en ese pecado, porque es un pecado. Entonces, no solamente ella quiere vivir en su pecado, sino quiere empujar a la gente a vivir en el pecado. Como les decía, el matrimonio, para terminar. Uno se va a una iglesia evangélica, a una protestante. Muchos de los matrimonios no tienen ninguna validez, porque muchas veces el que te casa es el panadero que se hizo pastor un día antes, o cuando te casas por lo religioso, por lo civil. Son matrimonios que son matrimonios de hombre. Entonces, esas personas tienen la oportunidad de casarse ante la iglesia. Pero ¿qué pasa con las mujeres que desafortunadamente sufren y se han casado por la iglesia como Dios manda? Las empujan al pecado con esto. Y como las mujeres están desesperadas, prefieren dejar esto y abrazar eso que les tiran, y terminan sumidas en algo de lo que quizás no puedan salir. Entonces, Dios nos dejó eso, son los 7 sacramentos, y hay que conocerlos. Como les decía, como dice el título del video, con un momento para Dios no va a bastar. Hay que dejarle nuestra vida entera a Cristo, a conocerlo, a conocer su palabra, a entender su palabra y a pedirle que nos dé fuerzas para poder perseverar en el camino. Y si caemos, que nos dé fuerza para levantarnos, porque sabemos que no somos perfectos. Que Dios me los bendiga a todos y si Dios quiere continuaremos en otra oportunidad. Gracias.